Bueno, es un gusto y un privilegio poder estar con ustedes nuevamente. Eli manda saludos, le dije, Eli, ¿por qué no anda la impresora? No puedo imprimir la charla. Y me dice, no tiene tinta, te olvidaste de comprar tinta. Así que está un desastre. Necesitamos siempre la ayuda ahí en la vuelta, ¿no? O sea, ha estado de que votó allá, vuelve el viernes, así que andaré disfrutando de la vida y de las tormentas. Bueno, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Versículo del 1 al 10. Perdón, Mateo no, Juan. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y es un pasaje muy conocido por todos, ¿no? De hecho, es uno de los pasajes más famosos por Juan 3:16. Ahora, me llevaba a pensar este pasaje. Viví una situación con una persona, o me contó una situación una persona hace un tiempo atrás. No era un hermano, no era de la iglesia, no es cristiano. Esta persona era como usted y yo, ¿no? Muchos de los que estamos acá, muy sanos, muy estables, capaz que con una buena solvencia económica, una familia hermosa en el sentido de que él con su esposa, sus hijos, joven, 50 años, un hombre joven, y bueno, disfrutaba la vida, ¿no? Un día se le diagnostica una enfermedad en el corazón y le dicen, mira, tenés dos opciones, o te operás y resolvemos esta situación que es riesgosa, o seguís de largo, seguís haciendo tu vida como vos quieras, pero en cualquier momento la podés quedar. Y esta persona optó por la operación. Y bueno, fue operado, fue una buena operación, pero estuvo entre 20 y 25 días en coma, ¿no? Y bueno, se recupera y sale, y después que pude hablar con él, le preguntaba, le digo, bueno, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste después de haber salido del coma, estando en peligro? Y me dice, mira, y esta es una frase que la conocemos todos, de muchas personas que han atravesado eso. Mira, lo único que te puedo decir, y medio como lagrimeando, yo nací de nuevo, dice. Tengo una nueva oportunidad. Y creo que cuando nos hemos enfrentado a estas personas, a personas que han vivido situaciones muy complejas en su vida, viven con una profundidad diferente la vida después de eso.
¿no? Viven pensando en cosas. Este hombre ya no pensaba tanto en su plata, sino en lo cotidiano. Estoy con mis hijas. Como en mi casa, con mi familia. Puedo vivir, tengo una mañana más, tengo un día más. Viven con otra forma de pensar cuando pasan esas cosas. Y esta frase me quedó rechinando en mis oídos. He nacido de nuevo. Y acá Jesús le plantea a Nicodemo esto. Nicodemo viene alabando al Señor. Dice, vos sos maestro, vos sos rabí, vos sos mandado por Dios. Dios está contigo. Y Jesús como que no le interesa la alabanza y todo eso, ¿no? Sino que Él mira más allá, Él mira el corazón de Nicodemo y dice, mira Nicodemo, está bien que digas todo esto porque es verdad, pero la realidad que te es necesario nacer de nuevo. Hay una necesidad en tu corazón de que debes nacer de nuevo. Y antes quiero dejar a un lado un poco a Nicodemo y quiero pensar en este término nacer de nuevo. Hay algunos grupos que bueno, tienen su forma de pensar esto y hay gente que dice nacer de nuevo, bueno, son sacramentos, por ejemplo, del bautismo, ¿no? De hecho, no usan el término nacer de nuevo, sino que dice, bueno, la gente que es bautizada ya está dentro del reino de Dios y bueno, no usan ni la palabra nacimiento de nuevo, nueva criatura, dice, es bautizado. Otros grupos dicen, bueno, no es suficiente solo con creer en Jesús, es necesario que tengan una experiencia extra con el Espíritu Santo, una experiencia, como ellos dicen, tangible, manifestada. Y bueno, ellos creen eso, ¿no? Que para nacer de nuevo necesitan eso. Y bueno, no estamos acá para ser jueces de nadie, pero sí estamos acá para pensar en lo que dice la Biblia. Estamos para ver qué es lo que Jesús nos habla, qué significa nacer de nuevo. Y este término nacer de nuevo, lo que Jesús le está planteando a Nicodemo, se le llama una condición necesaria. ¿A qué se refiere? Jesús le está diciendo a Nicodemo, si vos no nacés de nuevo, te es imposible poder entrar en el reino de Dios. No hay otra forma, no hay otra vía. ¿No? Esto del tema de condición necesaria es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el fuego no se puede producir si no tiene oxígeno. Es necesario que el fuego tenga oxígeno para que se produzca, porque si le quitamos el oxígeno, se extingue. ¿No? Entonces, para poder alcanzar B necesito A, y A es, necesito nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios, para entender y poder experimentar y vivir el reino de Dios en mi vida. Podemos pensar, y vamos rápidamente, en tres puntos de esto, de cómo empezar el reino, el nacer de nuevo y poder estar en el reino de los cielos. Y ahí dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, el primer punto ahí Jesús nos está diciendo, Pedro nos está diciendo, por las misericordias de Dios, has renacido. O sea, no es una cuestión de lo que vos podés hacer, de qué método puedes usar para entrar al reino de Dios, para poder nacer de nuevo. No, Pedro dice, todos aquellos que hemos recibido la misericordia de Dios y hemos creído en la salvación y hemos creído en el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, tenemos el libre acceso a entrar al reino de los cielos porque hemos nacido de nuevo. ¿Pero qué? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios es cuando Dios nos mira y no nos paga como nos merecemos. Cuando nos mira y dice, aunque te mereces el castigo eterno, aunque te mereces estar separado de mí, yo mando a mi Hijo a morir en la cruz, a derramar su sangre por vos y por mí, para que si crees, puedas ser salvo, puedas entrar al reino de los cielos. Entonces, no va en esfuerzos humanos, no va en lo que puedas hacer, va en la misericordia de Dios, en que Dios ha pensado en vos, en la cruz, en el sacrificio de Cristo. Número 2, podemos también pensar la vía,
el vehículo. Y ahí en Santiago capítulo 1, versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice, nos hizo nacer ¿qué? ¿Por qué? ¿Porque sos bueno? ¿Porque haces cosas en la iglesia? No, hemos nacido de nuevo por la palabra de verdad. Ese es el vehículo que usa Dios en este tiempo, es su palabra. Por medio de la predicación del Evangelio, hemos nacido de nuevo. Pero también podemos pensar que la palabra de verdad, Jesús es el verbo y es la verdad. Y el único vehículo para nuestra salvación es Jesucristo. No hay otra forma. No hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. En el nombre de Jesucristo. Y el tercer punto que podemos pensar también es, cuando nacemos de nuevo, no nacemos como cristianos experientes. No nacemos como personas que entienden todo de la vida espiritual, sino que es un proceso de desarrollo. Es un proceso de que nos caemos, nos levantamos, seguimos y seguimos caminando. Y ahí Hebreos capítulo 5, versículo 13, de 2 al 13, pero lo resumimos un poco, dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para que los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ahí Pablo, ¿no? El escritor de Hebreos, está haciendo una referencia a que las personas que participan de la leche son como niños recién nacidos, como bebés espirituales. Y no está mal, o sea, ahí el problema es que está diciendo, hay gente que deberían ser maestros y que siguen tomando leche. Pero no está mal, si recién has nacido, Dios te compara como a un niño recién nacido, que necesita cuidado, que necesita desarrollarse, que necesita rodearse de personas para que lo puedan guiar. Y no está mal. Entonces, pensaba en estas tres claves del nacer de nuevo, ¿no? Que es por las misericordias de Dios, no hay obra. Que el vehículo es la palabra de Dios, Jesucristo mismo. Y que también que cuando nacemos nuevos somos niños, ¿no? Que tenemos que aprender, tenemos que caminar. En un momento, Juan, en el capítulo 8, nos habla de un intercambio que está teniendo Jesús con los fariseos. En Juan capítulo 8, versículo 39, Jesús le está diciendo, o en realidad, en este momento son los fariseos hablando con Jesús, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre, dicen los fariseos, es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Versículo 41, ahí hablando Jesús dice, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y esto hay un contexto porque decían que Jesús había nacido de fornicación, entonces los fariseos le tiraban con todo a Jesús, cosa que no era real, pero dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y se jactaban de eso. Vosotros, dice Jesús en Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué le está diciendo Jesús esto a estas personas? ¿Los odia? No, no los odia. Pero los fariseos pensaban de que porque eran parte del pueblo judío, ellos ya tenían parte en el reino de Dios. Ellos ya decían, nosotros ya estamos asegurados, ya hemos nacido, somos del linaje, estamos asegurados. Y Jesús viene y dice, no, no es así. Ustedes son hijos del diablo. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Número uno, que quería hacernos pensar, y no quiero caer en esos predicadores como que
todos los que están escuchando se tienen que reconvertir porque están tan mal, porque a veces uno escucha cosas así, ¿no? Pero creo que debemos pensar en que somos nueva creación, en que somos nacidos de nuevo. ¿Sabés realmente en tu interior, tenés la paz suficiente de saber que has nacido de nuevo y que el reino de Dios te está esperando? ¿O hay una intranquilidad, hay algo que te perturba y no estás seguro? Y esto puede ser para cualquiera de nosotros que estamos en este lugar. A veces pensamos porque tenemos pila de años en la iglesia y porque servimos y porque capaz que hablamos bien y porque hacemos una cantidad de cosas con pilas de experiencia, estamos salvados. Pero la Biblia nos enseña que no es por obras, es por la gracia y la misericordia de Dios derramada en nosotros, que somos una nueva criatura. ¿Tenés paz en tu corazón? La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tu corazón, tu alma está tranquila. Como le decimos a los docentes, si hoy te toca partir de este mundo, ¿estás tranquilo de que tu alma va, de tu espíritu va hacia el Señor? ¿O hay una intranquilidad? Cuando te acostás todas las noches, pensás en que, ¿y seré o no seré? Y esto es algo que nos tenemos que examinar cada uno de nosotros. Ponernos a pensar cada uno de nosotros. Nadie puede decirte, vos no sos salvo. Nadie puede decírtelo, pero sí podés examinar en tu corazón si realmente la paz de Dios está gobernando en tu corazón. Pero en esto de que los fariseos se pensaban que eran hijos de Dios porque habían nacido dentro del linaje, dentro del pueblo, me hace pensar otra cosa. Y esto creo que va en la responsabilidad mismo también de aquellos que trabajamos capaz que con adolescentes, con jóvenes o con niños. Los fariseos pensaban que porque habían nacido en un pueblo, en el pueblo de Israel, ya eran parte del reino de Dios. Y hay una frase que dice, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Y a veces pensamos en que los hijos de los creyentes, no sé si pensamos, le estamos demandando cosas a los hijos de los creyentes que capaz que no están viviendo. Le demandamos fruto del Espíritu a los hijos de los creyentes cuando realmente capaz que no tienen a Dios en su corazón y no son salvos. Entonces creo que esto nos debe poner a pensar a aquellos que trabajamos, aquellos que formamos parte de la comunidad de la iglesia. De ver diferente capaz que a los hijos de los creyentes. En el sentido de, ellos no es porque viene de la casa del anciano, que viene de la casa de tremendo matrimonio, ya son hijos de Dios, no. Porque todos estamos separados de Dios por medio de nuestro pecado, por nuestro pecado. Y los hijos de los creyentes también. No, es una bendición que hayan nacido en una familia cristiana. Es una bendición. Pero no nos confundamos. A veces capaz que nosotros, y hablo por mí, en la reunión de adolescentes esperamos ciertas reacciones y ciertos frutos de algunos adolescentes, digo creyentes que, ¿y por qué? Si capaz que ni es. Entonces, creo que debemos cambiar un poco la forma de pensar en ese sentido. Decir, hay que acercarnos a ellos. Y no solamente rezongarlos y bueno, porque vos tenés que portarte bien porque sos hijo de fulano. No. Son personas caídas como aquel que no ha conocido a Cristo. Y ahora también les hablo capaz que a esos hijos de los creyentes. ¿Cómo está la paz de tu corazón delante de Dios? ¿Sos salvo realmente? Si hoy te toca partir, ¿realmente has conocido a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Hoy es el día de salvación, dice la palabra. ¿Has nacido de nuevo? ¿Podés dar frutos de arrepentimiento? Entonces, creo que debemos pensar esto, de que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y nuestra responsabilidad como iglesia, como comunidad, es, tenemos que predicar el Evangelio a los hijos de los creyentes y a todos. Tenemos que predicar el Evangelio. Ya son las 9.
Vamos al segundo punto. ¿Esto se murió? ¿No importa? Bueno, se quedó como cortado. Ahí en el versículo 10, Jesús le está diciendo algo a Nicodemo. Jesús le está diciendo algo a Nicodemo muy importante y le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes de esto? ¿No sabes del nuevo nacimiento? A ver, no estamos hablando con un neófito. O Jesús no estaba hablando con un neófito en las Escrituras. Nicodemo era un fariseo, alguien que estudiaba la ley de Dios. No solo eso, porque había, fariseos, por así decirlo, normales, pero no solo era un fariseo normal, sino que Nicodemo representaba o era parte de un séquito de personas que se le llamaba el Sanedrín, que eran como, alguien lo dice, hay un comentarista dice, era como una especie de senado espiritual, ¿no? Que impartía ciertas reglas por la interpretación que tenían de la ley, a veces muy severas, pero era de un grupo selecto que conocía la Escritura. Y acá Jesús le dice, algo tan básico, algo que deberías saber, ¿no lo sabes, Nicodemo? Y esto es una ofensa para un fariseo en ese entonces, ¿no? Decir que algo no lo sabía. Y yo pensaba y me preguntaba a mí mismo, dice, ¿no será que a veces nosotros con todos los recursos que tenemos no entendemos lo que Dios nos está pidiendo? ¿O lo que Dios nos está diciendo? Nosotros hoy tenemos el recurso de la Biblia ya plasmada, tenemos la iglesia, tenemos hermanos que, excepto yo, tenemos hermanos que predican re bien, que nos enseñan re bien. Y a veces no entendemos lo que Dios nos está pidiendo en cosas tan sencillas y tan básicas. Algo que nos dice, tenemos que perdonar uno a otro, no lo hacemos y no lo hago. Tengo que vivir más cerca de Cristo y no poniendo tanto la mirada en las cosas terrenales y mi corazón está continuamente pensando en cómo puedo progresar materialmente, continuamente, y hasta a veces dejo a un lado a Dios en mi vida. No sé, me pasa a mí, capaz que ustedes son... Pero a veces estoy con la cabeza baja, mirando siempre a esta tierra. Y Jesús nos está hablando, dice, a Nicodemo dice, hay cosas que son tan básicas, Nicodemo, y no entendés. Y sos un maestro de la ley, sos alguien que conoce. Y a veces nos puede pasar lo mismo, de que hemos tenido pila de años en la iglesia, que nos han predicado de todas las maneras posibles. Hemos leído la palabra de Dios y seguimos sin entender cosas tan básicas. A veces me da miedo un poco el pensamiento que tenía Jesús de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos representaban la religión, representaban el estado espiritual del pueblo. ¿Y quién representa a Dios en esta tierra? Es la iglesia. ¿Y no será que a veces estas situaciones que tenía Jesús con los fariseos es para mostrarnos a nosotros, hey, no vayan a caer en lo mismo? No sé, me da un poco de temor de decir, cuando Jesús le habla a los fariseos fuerte, como en este caso, tengo que prestar más atención, porque capaz que me está hablando a mí. Dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Colosenses 10:10 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovará a medida que aprenden a conocer a su Creador y a parecerse a Él. Y creo que esto es necesario. De que cada día nuestro objetivo no tiene que ser solamente en lo terrenal, que está bien progresar, pero nuestra mirada tiene que ir más allá. Nuestra mirada tiene que ser poder, con la ayuda del Espíritu Santo, reestructurar la imagen de Dios en nuestras vidas, de parecernos un poco más a Jesús. ¿Por qué somos cristianos?
Porque deberíamos ser pequeños Cristos. ¿Qué tenés de pequeño Cristo vos? Pensalo. ¿En qué te pareces en Jesús? A veces mi señora me dice, en este momento no te pareces absolutamente en nada en Jesús. Todo lo contrario. Y es verdad. Te quiero preguntar, analizá tu vida y decís, ¿en qué me parezco en Jesús? De hecho, muchas veces nos están predicando y está bueno cuando te dicen, ¿no? Buen mensaje, hermano. Y queda por eso. ¿Pero sirvió algo para tu vida realmente o lo decís buen mensaje porque está? ¿Causa efecto el mensaje de la palabra de Dios en tu vida? A veces en mi vida no causa efecto porque ando distraído en pila de cosas. Hace 4 o 5 años atrás, ¿has cambiado en algo que te parezca más a Jesús? ¿O seguís estancado en lo mismo? Y yo ponía acá una frase, ¿no? Yo soy así y me deben soportar así. Esa frase está mal. Para el cristiano está mal. Nadie te tiene que soportar porque sos así. Tenemos que cambiar, tenemos que parecernos a Jesús. Obvio que nos cuestan cosas, eso ni que hablar. Pero tenemos que mejorar. Tenemos que, guiados por el Espíritu Santo, poder generar frutos de arrepentimiento reales. En un momento he pensado, ¿no? ¿Para qué sigo leyendo la palabra de Dios si no cambio? Y esto es un problema interno de uno, no es un problema de la palabra de Dios. Pero no sé si te pasa. Capaz nunca te lo pusiste a pensar, pero ¿has cambiado? ¿Dios te ha cambiado? ¿O seguís siendo el mismo? Y cuando hablamos de que nacimos de nuevo, que somos nueva criatura, es porque hablamos de una regeneración, que nos tenemos que parecer más a la imagen de Jesús. Esa es la idea. Y el tercer punto, para ya terminar, más cortito, yo ponía sacar el principio del nuevo nacimiento. Pensaba en que Jesús, cuando nos da un nuevo nacimiento, nos está diciendo, te estoy dando una nueva oportunidad, ¿no? Sabemos que en el Edén Adán y Eva pecaron, eran la imagen de Dios, era el hombre perfecto, pero por su desobediencia y pecado cayeron y esa imagen se distorsionó por el pecado. Jesús viene como el segundo Adán, ese hombre perfecto que sacrifica su vida por cada uno de nosotros y nos dice, en la cruz nos está diciendo, aquel que cree en mí le doy una nueva oportunidad. Y yo no sé si vos necesitas nuevas oportunidades en la vida, yo las necesito. En el matrimonio las necesito casi todos los días. En el trabajo las necesito todos los días. Cuando uno aprende un trabajo nuevo o algo, no le sale todo de primera, ¿no? Le erra, pero si tenés al gerente o al encargado que no te perdona una, estás liquidado. Te dan una nueva oportunidad. En la iglesia, ¿no? Cuando vas a hacer una tarea y la haces mal capaz, o no la haces tan bien, está bueno que esté ese hermano, ese líder que diga, dale para adelante, mejorá en esto. Es una nueva oportunidad. Necesitamos nuevas oportunidades en nuestras vidas. Y Jesús es especialista en dar nuevas oportunidades. Cuando Jesús confronta a Pedro después de la crucifixión y la resurrección, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero cuando Jesús le está diciendo, me amas a Pedro, por atrás está diciendo, Pedro, te estoy dando una nueva oportunidad. Te estoy diciendo, para que te restaures. Capaz que muchos de nosotros hemos sentido en muchos momentos de nuestra vida que Dios nos da nuevas oportunidades. Que le hemos errado. A veces le hemos errado feo. Cuando estás dando perdón a un hermano, estás dando nueva oportunidad. Cuando recibís perdón, estás recibiendo una nueva oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades nuevas, cada día. Por eso la Biblia dice, cada mañana tus misericordias se renuevan. Cada mañana me das una nueva oportunidad. Y como una última reflexión bien cortita pensaba, la cruz nos habla de nueva oportunidad, tanto para el creyente como para el no creyente. Como creyentes cada día tenemos que ir a la cruz.
Porque le erramos, nos ensuciamos nuestros pies, le erramos al blanco. Como creyentes debemos dar nuevas oportunidades a otros, perdonando, ayudando, aunque se hayan equivocado, levantarlos. También como creyentes debemos saber recibir una nueva oportunidad, el perdón de otros. Cuando nos piden perdón, no hacernos los duros, por más fuerte que haya sido la ofensa. Pero también para aquel capaz que no es nacido de nuevo, que si hoy se muere está perdido en el infierno, hoy Dios te está diciendo, por medio de la cruz de mi Hijo, yo te estoy dando una nueva oportunidad de salvación, que es hoy, no es mañana. Que si desperdicias esta oportunidad y te toca partir, te espera el lago de fuego y azufre, el infierno. Pero si aceptás esta nueva oportunidad que viene de parte de Dios, tenés vida eterna y hay fiesta en el cielo. Y yo quería solamente animarnos a esto. De todo lo que hablamos, capaz que si lo único que te llevas es entender que nuestro Dios no está pensando y mirarnos para castigarnos, aunque lo merezcamos, sino que este Dios está velando en darte nuevas oportunidades, en que puedas ser mejor, más parecido a su Hijo, a que puedas ser un digno Hijo de Dios. Aunque a pesar que a veces le erremos, pero Dios está ahí. No sé si te llega esto, pero mirando mi vida en lo cotidiano y la cantidad de veces que necesito oportunidades, yo digo, gracias a Dios porque me das nuevas oportunidades cada día para poder mejorar. Hermanos, oramos y dejamos este tiempo. Padre, queremos darte gracias porque tu palabra es muy vasta y uno apenas puede entrar en la orilla de lo que todas estas cosas significan, pero poder entender de que somos una nueva creación, que somos alguien que ha aceptado el sacrificio de Jesús a nuestro favor y que no hay más condenación para aquellos que hemos creído, eso nos tiene que traer alegría, nos tiene que traer gozo. Pero entender de que este Dios no está esperando a que nos equivoquemos, sino que está con su mano de favor y de misericordia para darnos nuevas oportunidades cada día, eso debe animar nuestro corazón, debe alentar nuestro corazón cuando no estamos tan bien. Por eso te pedimos la ayuda de tu Espíritu para que podamos entender esto, para que no pongamos excusas, para que podamos dejar obrar tu Espíritu de una manera real. Queremos dejar este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.